Mire que ahora está hablando del mundo de las tinieblas y le está hablando a la gente de la luz. Y Dios le dice, Él, Dios, te librará. Porque el Salmo 91 no solo es el salmo de la protección, también es el salmo donde el Señor nos revela cómo somos atacados. Escucha, ¿usted dónde está? En la luz. Y el Salmo 91 nos enseña cómo usted es atacado desde el mundo de las tinieblas. El Salmo 91 nos revela cómo se fraguan los ataques en el mundo de las tinieblas contra nosotros. Pero el Salmo 91 nos revela cuál es nuestra protección total y absoluta. Si nosotros cumplimos lo que ahí se nos manda o se nos instruye a hacer, nuestra protección es total. Y el Salmo 91 nos habla de cómo son forjadas esos ataques y el Señor nos dice que Él nos librará de eso. Te voy a dar la promesa. Y cuando ya estés tú disfrutando la promesa, entonces te voy a dar la condición. Porque los seres humanos tenemos un problema cuando leemos la Biblia. Que nos comemos lo que nos interesa. Y las promesas nos las comemos enteras. Pero la condición de esa promesa solemos olvidarla. Y a veces sin condición no hay promesa. Entonces, te voy a hablar un poquito de lo que Él nos promete. Él nos promete, Él te librará del lazo del cazador. Porque el diablo desde las tinieblas prepara lazos. ¡Wow! Alguien en las tinieblas está diseñando lazos. ¿Te le llaman aquí lazos? ¿Cómo se le llamaba en Cádiz? Trampas, las trampas. Aquí le llamáis, ¿cómo le llamáis? Cepos, muy bien, hay varios sinónimos. Pues el diablo prepara lazos. ¡Wow! Él no puede. La luz y las tinieblas están separadas, pero sí puede mandar lazos. Pero la promesa dice que Él, Dios, te librará de los lazos del cazador. ¿Sabe lo que dice una de las versiones que yo tengo? Una textual hebrea dice, te librará del lazo de los pajareros. Porque Él está buscando pajaritos y pajaritas. Y Él arma lazos, muy bien armados. Porque los lazos, las trampas, que yo le llamo trampa en Cádiz, no se ven. Hay unas trampas que saltaban así cuando el pájaro se comía la semilla y que la enterraba y solo se veía en donde no tenía que darle el pájaro, porque si le daba, saltaba y lo estrangulaba. Eso le ponía una lúa. ¿Aquí le llamáis lúa? Alúa. Una hormiga con alas que brillan desde lejos y los pájaros lo ven. Uy, mira, una lúa, me la voy a comer. Cuando pican, hace y se queda el pájaro ahí. Lazos, pero no se ven, solamente ven la lúa. El diablo arma lazos. Tú dices, qué raro todo lo que me ha pasado en el trabajo. Parece que había una cosa ahí más rara. Parece que dos compañeros se han puesto de acuerdo. Porque es una encerrona. Lazos del cazador. Pero Dios dice en el Salmo 91 que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué es la peste destructora? Son corrientes de este mundo que hacen daño y que funcionan como una peste que corre. Y Él te ha prometido librarte de la peste destructora. Son argumentos, pensamientos nocivos. Son corrientes de este mundo y que tú entras ahí porque desde las tinieblas te están lanzando continuamente. Argumentos del mundo. Peste destructora. Sigue adelante el verso 4. Con sus plumas, esto así nos gusta, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es lo mismo, pero son diferentes. La adarga es un escudo más ligerito. Y depende del enemigo, tú cogías el escudo o la adarga. Porque uno es de cuero y otro era de metal o de madera. Y Dios dice que si cumplimos con la condición
que la veremos ahora, con la condición, Él nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Verso número 5. No temerás. Aquí hay otra arma del infierno, de las tinieblas. ¿Sabe que hay un arma? Porque el Salmo 91 nos abre mucho el mundo espiritual. ¿Sabe una cosa que se llama el terror nocturno? ¿Sabe que hay gente que se despiertan a las 3 de la mañana y ya no pueden dormir más? ¿Sabe una cosa que se llama terror nocturno? ¿Sabe que en la oscuridad, que en la noche, muchas cosas se desatan? Muchas cosas. ¿Sabe que hay gente que por la noche lo pasan mal, muy mal, y están deseando que aparezcan las claras del día? Porque sus males, como que se magnimizan. Es el terror nocturno. ¡Wow! Es muy interesante como se ve en otras versiones. A ver si la vemos ahora. No temerá el terror nocturno, ni saeta, ¡wow!, ni saeta que vuele de día. Te está diciendo que desde la nocturnidad los espíritus de las tinieblas mandan flechas certeras. Esas flechas dan perfectamente en el lugar que tú le hayas dado a las tinieblas. No pueden darte en otro lado. Wow. Te voy abriendo un poquito el tema ya. Área en tu vida que esté santificada y consagrada, ahí no toca a nadie. Ninguna flecha de las tinieblas lanzaban sobre un área en tu personalidad que tú se la has consagrado al Señor. No llegan, no pueden, porque la luz y las tinieblas están separadas. Y las tinieblas no prevalecen. Ahora, cuando hay tinieblas en mí, aunque yo esté en la luz, ¿puede ser que una persona estando en la luz tenga tinieblas? Claro. Esas flechas, esas saetas, van precisas ahí. Ni saeta que vuele de día. Wow, desde la nocturnidad hay cosas que se lanzan a la luz, donde estamos nosotros. Se desintegran cuando toca la luz. Pero si hay tiniebla en mí, llegan perfectamente. Porque yo le he dado lugar. Ya no tiene potestad sobre mí, pero sí tiene autorización. Escucha. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la autorización. Son dos cosas parecidas, pero no es igual. Siempre yo pongo el ejemplo de los niños. Cuando tienen una excursión, el maestro no tiene autoridad para llevarse a tu niño a la Alhambra a las 11 de la mañana. No tiene autoridad. ¿Necesita qué? Tu autorización. Porque la autoridad de tu hijo la tienes tú. Y tú lo has mandado allí para que le den clases de 8 a 2. No para que se lo lleven a la Alhambra. Para llevárselo a la Alhambra, que está muy bien, te tienen que pedir a ti autorización. Y viene el niño y te dice, yo, fulanito de tal, autorizo a mi hijo a salir del colegio desde las 11 hasta las 2 para que visite la Alhambra. Yo, que tengo la patria potestad, autorizo. Pero yo no puedo autorizar a tu niño. Yo podía autorizar a mis niños, ya tampoco. Solamente el que tiene autoridad puede autorizar. Y el diablo, cuando tú le das un lugar, tiene autorización. Como los ingleses en Gibraltar. ¿Sabe que el otro día un submarino nuclear que estaba averiado, los ingleses lo metieron en Gibraltar y el gobierno español se escandalizó y no pudo hacer nada? ¿Te imaginas que hubiera explotado? A los ingleses de Inglaterra no les hubiera pasado nada. A nosotros sí. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tiene total autoridad. Porque aunque es España, no es España. Es un lugar que le pertenece a los ingleses. Por una guerra que hubo en el siglo XVIII. Y un tratado que se firmó. Entonces, cuando tú le das un lugar, está autorizando. Y entonces, lo que se fragua en las tinieblas y es lanzado a la luz, ahí sí te puede dar.
porque es territorio de las tinieblas. ¿Qué es lo que es? Un enclave. Verso 6. ¿Tiene el verso 6? Ni pestilencia. Todo esto el Señor te dice que te libra, pero con una condición, que ahora la veremos. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Vean otra vez. Ni pestilencia que ande en oscuridad. O sea, ¿dónde se forman las pestilencias? En la oscuridad. ¿Pero con qué intención? ¿De mandarla a dónde? Al mediodía, a la luz. Lo que se fragua en las tinieblas es mandado a la luz. Pero cuando en esa luz no hay tinieblas, se disipan. Pero cuando hay un lugar, la mortandad entra. Porque es un enclave. El submarino atómico averiado entró. Y gracias a Dios, lo pudieron arreglar y no pasó nada. Y el gobierno español se quejaba, quéjate lo que quiera. Eso es Inglaterra. Y el submarino es mío. Y como es mío el submarino, y el peñón de Gibraltar es mío, yo lo meto allí y lo saco como yo quiera. Ese es el problema que tenemos. España también tiene enclaves. España tiene 2 ciudades españolas en territorio de Marruecos. Ceuta y Melilla. Eso está en Marruecos. Pero es España. Porque son 2 enclaves que tenemos. No le des enclave al diablo. Jesús, nuestro Señor, hecho hombre, dijo, Él nada tiene en mí. Y te ha dado a ti la responsabilidad de que tú no le des nada a Él. Mira, me va a poner, Matías, que ha hecho hoy un excelente trabajo, me va a poner el 5 y el 6, pero en la versión de los 70. 91.5. Mira, esto es en la versión de los 70. Los 70 no es de los años 70. Los 70 es la primera Biblia, no hebrea. La primera Biblia que se escribió no hebrea. Una traducción del Antiguo Testamento por los 70 sabios de 2 siglos antes de Jesús. Tradujeron la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, a el idioma griego. Y se juntaron 70 rabinos inteligentísimos y tradujeron esa Biblia. Y es muy certera. De hecho, casi todas las traducciones la comparan siempre con la Septuaginta, que es la Biblia de los 70. Mira cómo lo dice, los versículos que hemos leído. Mira, dice, con broquel te cercará. Broquel es escudo. Es un escudo pequeño. Con broquel te cercará su verdad. Y no temerás el terror nocturno. ¿Te parece un poco? No temerá el terror nocturno de saeta voladora de día. Las saetas que son manchadas, por ahí casi igual. Ahora viene lo bueno. De cosa andante. Fíjate lo que se fragua en las tinieblas y son enviadas hacia ti. Pero confía que si tú estás en la luz se desintegran. Pero si le das lugar a las tinieblas, llegan. Tienen derecho. El submarino atómico tiene derecho a estar ahí. Dice, no temerá de cosa andante en tinieblas, de impugnación y de demonio meridiano. Wow. Tú dirás, ¿y esto qué es? Un demonio meridiano. Y que actúa ahí por impugnación. Wow, yo es que me meto en las palabras y descubro cosas. Antes decía mortandad que en medio del día destruye. Y aquí la versión de los 70 dice de demonio meridiano, que por impugnación llegan ahí, porque meridiano es un sinónimo de mediodía. Cuando estamos en el meridiano de un día es que estamos en el mediodía. Meridiano y mediodía es lo mismo. Y dice que hay demonios que por impugnación son capaces de estar al mediodía en la luz, que no es luz, que es un lugar tenebroso. ¿Me entendéis? Que es un lugar tenebroso. ¿Y por qué lo hace? Por impugnación. Escucha esto, que hay una revelación aquí. ¿Sabe lo que es una impugnación? Cuando alguien impugna algo legal que se ha hecho, porque para hacerlo se ha cometido una ilegalidad. Un buen abogado
Si a usted le condenan 10 años porque se ha demostrado que usted es traficante de cocaína, pero si el abogado descubre que cuando usted lo capturaron algo se hizo ilegal, impugna. Y esa impugnación invalida. ¿Habéis visto en las películas que un buen abogado dice, ¿te leyeron los derechos? Dice, no, no me lo leyeron, porque la policía tiene que demostrar que le leyeron sus derechos cuando fue apresado. Y si a algún policía se le olvida, aunque lo que haya hecho esté probado, un buen abogado lo impugna, y al ser impugnado, eso legal deja de ser legal. ¿Qué es una impugnación? Cuando un demonio reclama hacer algo en tu vida o en mi vida, porque yo estoy haciendo cosas ilegales. ¡Wow! Te quiero hablar, y con esto termino, de cuando un demonio impugna, reclama. Váyanse a la noche que Jesús estaba ya para ser entregado. El mejor de los pastores, el mejor de los ministerios, los protegía. Eran los 12 apóstoles del Cordero. Y de pronto, en medio de la conversación y de todo lo que se habló esa noche, Jesús tiene una visión, porque Jesús tenía todos los dones del Espíritu. A la vez, Él siguió siendo omnipresente, omnisciente, omnipotente, aún siendo hombre. Y de pronto vio que Satanás estaba reclamando la vida de los apóstoles para zarandearos como a trigo. Y de pronto para en la conversación y dice, Simón, Simón, ahora mismo Satanás os está reclamando para zarandearos como a trigo. Había un reclamo, una impugnación, porque los apóstoles estaban haciendo algo ilegal, que dio derecho a esa impugnación de los demonios para traspasar la protección que tenían. ¿Sabe qué era? Si lee el versículo anterior, te das cuenta que Jesús estaba diciendo que va a dar la vida por la humanidad para establecer el reino de Dios, y ellos empezaron a pelearse porque querían ser posicionados. Y Pedro estaba discutiendo con Jacobo porque quería una posición mayor en el reino. Disputaban, dice el original, no discutían, disputaban con violencia, peleándose por poder, peleándose por ser posicionado en el reino de Dios. Y cuando los demonios vieron eso, no podían atravesar porque estaban protegidos, Jesús estaba allí, entonces ellos impugnaron y pidieron una autorización. No tienen autoridad, Jesús le quitó la autoridad, pero necesitan autorización. Y entonces, fíjense que Jesús se lo dice a Pedro, dice, y sobre todo tú, Pedro, que eres el cabecilla, y que tu obstinación, tu altivez, tu prepotencia está siendo reclamada. Porque Pedro le diría, Señor, está reclamándonos, pero tú le habías dicho que no, ¿no? ¿Qué se le ha dicho? Que no nos toque. Pues no, Jesús dijo, se le ha concedido ese reclamo. Pero aquí viene la buena noticia. Pero yo, fíjese cómo era el maestro, ¿eh? En un instante dice, pero yo ya he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y una vez regrese del zarandeo, le ayude a tus hermanos. En un instante Jesús reveló lo que estaba pasando, siguió con la conversación entregando su vida por los pecadores y orando, intercediendo por Pedro, para que después del zarandeo regresara con fe y pudiera ayudar a los hermanos. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Ahora, tengo un montón de versículos, pero voy a terminar ya con el requisito del Salmo 91. Porque el Salmo 91 es el Salmo de la protección. Pero no comienza con una promesa. Comienza con un requisito. Comienza con una condición que tú tienes que rellenar. Para que todo el resto del Salmo, la gente disfruta con el Salmo 91.
de todos los versículos, porque son preciosos, pero se olvidan del versículo 1, que es la condición. ¿Está puesta? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y empieza ahí ya la super, mega, hiper protección de Dios. Pero esa protección de Dios es para los que habitan al abrigo del Altísimo. Ponme el versículo de la pesita, creo que, o de la textual. ¿Lo tienes tú ahí? Ponlo ahí. Mira lo que dice. Cuando nuestra Biblia dice al abrigo del Altísimo, en el hebreo dice, el que habita al abrigo de el león, o el Gión, entonces ese morará bajo la sombra de El Shaddai. Porque es muy interesante conocer los nombres de Dios. Porque los nombres de Dios no se los puso porque Dios ni tiene principio ni tiene fin. Mi nombre me lo puso mi padre. Pero los nombres de Dios, su naturaleza, su función, su trabajo, sus características, su personalidad, Él la dio a reconocer a través de los nombres. Por eso el nombre primero es el Yahweh, el tetragramatón, pero siempre le sigue uno de estos nombres. El Gión significa el Santísimo, el Altísimo, el que tiene toda la santidad. ¡Wow! El que habita buscando la santidad de Dios, ese es súper protegido. Tú no puedes vivir como te dé la gana y pretender ser protegido. No puedes. Yo no puedo. Una iglesia no puede pretender estar súper protegida y que haga cosas feas en el seno de la iglesia. Imposible. El que habita al abrigo de El Gión, el Altísimo, el Santísimo, entonces ese morará bajo la sombra ¿de quién? De El Shaddai. ¿Sabe lo que significa Shaddai? El omnipotente, el todopoderoso. ¡Wow! Cuando usted busca la santidad, encuentra el poder de Dios, pero no al revés. Cuando usted busca la altitud de Dios, lo respeta y lo teme como a Dios que es, y busca las cosas santas, entonces Él le cubre con su omnipotencia. Si usted busca el Dios, encuentra el Shaddai. El que tenga oído, que vaya oyendo. Pero la gente quiere la protección del Shaddai sin respetar al león. ¡Wow! La santidad despliega el poder de Dios. Y la gente quiere todos los versículos del Salmo 91, menos el primero. Y los demás malan de él. Por eso, no pasa nada si nos pasamos. Stephanie luego corta la radio y ya está. Pero quiero darte lo último, ¿vale? Aunque hay mucho más, hay mucho material ahí, pero lo último. Pablo le escribe a los corintios. Porque quiero hablarte de cuando tú, o yo, o una iglesia, o una nación, la nación de Israel lo hizo muchas veces y pagó consecuencias. Le da ventaja al diablo. Ponme 2 de Corintios. Lo tiene por ahí. Escuche esto. Algo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Cuidado, Corintios, cuidado. Cuidado que nos hemos pasado juntos, vosotros y yo, los dos. Mira, vamos a leerlo. Aunque a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, ya lo he perdonado. Por consideración a ustedes, en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane, ¿qué dice? No se aproveche de nosotros. Tienes que ha puesto otra versión. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Aquí lo tienen, gracias.
para que Satanás no... Es que en algunas versiones se entiende mejor, porque como a fin de cuentas es una traducción, hay que dar con la traducción más. Dice, todo esto lo hago. Voy a darte otra vez el verso 10. Corintios, perdonad ese. Yo ya lo he perdonado en presencia de Cristo. Estaba lejos, Pablo. Yo ya lo he perdonado. Perdonadlo vosotros también. Reunidos vosotros en mi espíritu y lo perdonamos juntos. ¿Para qué, Corintios? Para que Satanás no gane ventaja alguna. ¿Cómo un demonio que está en las tinieblas y usted que está en la luz, cómo un demonio puede tener ventaja sobre ti? Porque tú le has dado autorización. Él no tiene autoridad sobre ti, pero sí autorización si tú se la das. Si tú no le firmas papelito, no puede tener autorización. Y el papelito se firma con bolígrafo o por comportamiento. Tu comportamiento autoriza. Wow. ¿Qué pasó en Corintios? Te llevo a Primera de Corintios. Primera, no segunda. En Primera de Corintios hubo un caso de inmoralidad muy feo. Muy feo. Da cosa hasta contarlo, pero como está en la Biblia yo lo cuento. Un hermano, un miembro, que a lo mejor estaba en la danza yo no sé, no lo dice la Biblia, un miembro de Corintios, conquistó a su madrastra, la enamoró a la mujer de su padre y se la quitó a su padre. Un hombre le quitó a la mujer a su propio padre. Se ve que era más joven, era más guapa y se la quitó. Y la iglesia de Corintios estaba tan normal. Allí estaban en el culto los dos y el padre destrozado, pobre. Y Pablo se entera y dice, Primera de Corintios, y me he enterado de esto y vosotros estáis cogiendo mosca. ¡Echad a ese perverso! ¡Expulsadlo! ¡Fuera! Y ellos lo echaron. Pero pasando el tiempo, ese hombre se arrepintió de todo corazón. Y restauró eso. Y quería, porque se había convertido de verdad otra vez, había hecho la paz con Dios, se había arrepentido profundamente, había dado frutos dignos de arrepentimiento y quiso volver a la iglesia, como es normal. Y los corintios no lo perdonaron. No puede entrar aquí, fuera, al infierno de cabeza. No tenemos consideración contigo. Las puertas de la misericordia aquí se acabaron. Esto es una iglesia súper santa. Tus sucios pies lo ponen en otra iglesia. Vete para otra denominación. Si habían denominaciones en aquella época. Y dice que este hombre se estaba consumiendo de tristeza. Porque realmente se había abrazado a Dios y se había arrepentido. Y como no lo dejaban reunirse, y por lo visto no había otra iglesia en Corintio, se estaba consumiendo de tristeza. Y dice Pablo que se entera, segunda carta, Corinto, hombre, yo sé que yo te dije que lo echara y tal, hombre, pero que se ha arrepentido, nene. Venga, vale, reuniros y perdonadlo y para adentro. Porque yo sé lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Qué está pasando, Pablo? Pues que Satanás está ganando ventaja. Y yo no ignoro sus maquinaciones. Porque la falta de consideración, la falta de misericordia, la falta de amor, es un lugar a las tinieblas. Y hay un montón de versículos y un montón de lugares. Hay infinidad de lugares que usted puede darle, o yo, que no podemos entrar por falta de tiempo. Pero, ¿tiene esto restauración? Sí, Santiago capítulo 4. Ponme Santiago 4 y terminamos. Mira, Santiago capítulo 4. Hay un versículo que mucha gente se sabe de memoria, pero no se lo saben bien. Dice, gente, otra vez ha puesto la nueva versión internacional. Te quiero mucho, Matías. Ahora sí, almas adúlteras. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros nos anhela? ¿Cómo? Celosamente. ¿Te digo algo que aparece en el original? Que lo tiene que tomar en el Espíritu, no en la carne. Dice que el Espíritu Santo nos anhela hasta rozar la envidia si ve que tú estás coqueteando con otro espíritu que no es Él. Reina Valera dice, te anhela celosamente. Es como un novio en celo. Que yo soy tu novio, que tenemos fecha de boda y que tú estás tonteando con el del tercero izquierda. Pues así se siente el Espíritu Santo. Cuando tú coqueteas con un espíritu de las tinieblas que hay en el mundo. Porque hay algo en el mundo que tú no lo consagras. Sea lo que sea, y no voy a entrar ahí. ¿No sabéis que el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente? Y ahora viene la buena noticia. ¿Cómo puedo invertir esto? Simple, ahí lo tiene. Verso 6. Pero Él da mayor gracia a los humildes y Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el verso 7. Someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Wow. La gente dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¡No! No funciona. A mí me enseñaron así. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¡No! Eso es una verdad incompleta. Y una verdad incompleta puede parecer una mentira. La Biblia dice, someteos a Dios. Una vez que estás sometido a Dios y sometido a tu palabra de Dios, entonces resiste al diablo, porque entonces puedes resistir. Si tú quieres resistir al diablo sin someterte a Dios, no vas a poder resistirlo. Tiene derecho, tiene autorización. ¿Qué es someterse a Dios? En eso que le has dado lugar, somételo a Dios. Ay, Señor. Por ejemplo, imagínate las maldiciones. Tú eres un maldiciente. Eso es una autorización. Un espíritu de maldición traspasa tu cerco, tu protección. Porque ahí, en tu alma, hay una maldición que tú mismo has instalado. Porque eres un maldiciente, te pasas el día maldiciendo. Y un espíritu de maldición tiene derecho. El submarino que llega a Gibraltar, aunque no le guste al gobierno español. ¡Wow! Ahora, si está instalado en mi alma, porque yo no paro de maldecir, ¿puedo echarlo? Sí. ¿Cómo? Sométete a Dios. Padre, hoy ya he exhortado 5 maldiciones a mi niño. Yo he escuchado cristianos. Maldecía a su bebé porque no quería comer. Ahora va a comer, no digo las maldiciones. Cristianos que vivíamos cerca, maldiciendo. ¿Y quiere que Dios te proteja? No, eso no está protegido. Eso es territorio de la tiniebla. Lo bueno es que eso se puede revertir. ¿Cómo? Señor, no paro de maldecir. Lo reconozco. Reconozco que soy un maldiciente. ¿Me puedes perdonar, Señor? Yo no quiero maldecir más. ¿Puedes llamar a mi abogado, que es tu hijo, para que me defienda y tú me perdones? Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando tú te sometes a Dios y resistes al diablo, entonces el tercer paso no lo tienes que dar tú. Hay un ángel poderosísimo que coge a ese demonio de los pelos o de los cuernos o de lo que tenga y lo echa. Porque la autorización se le ha acabado y ya no puede seguir en territorio santo, porque tú eres territorio santo. Resiste al diablo y de vosotros huirá. Dele un aplauso al Señor con toda su fuerza.